Violeta, tenemos esta entrevista importante también y que nos va a dar más luces de lo que en lo que toca a lo que está sucediendo en Colombia. Sí, ya después regresaremos al tema de Cuba, de la India, que también ahorita mencionaba muy bien Fede, pero le damos la más cordial bienvenida a Angélica Dueñas Checa, que es ex coordinadora de la campaña de Iván Cepeda en México, hasta diciembre lo era, y es doctora en desarrollo rural. Muy buenos días, Angélica, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, profe Violeta, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación, Ernesto, un gusto saludarlos por aquí. Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por aceptar esta entrevista. Pues estamos enterándonos que el Consejo Nacional Electoral de Colombia revocó esta inscripción de Iván Cepeda para esta consulta del 8 de marzo. ¿Qué está pasando? Estamos en el proceso electoral ya abierto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta revocación del Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué es lo que entonces va a acontecer este 8 de marzo? Porque lo que entendemos es que esta consulta sí se va a llevar a cabo, ¿no? Y que nos pudieras, Angélica, explicar entonces qué va a pasar con la candidatura de Iván Cepeda. Bueno, este 8 de marzo estaba programada la consulta interpartidista, hay que empezar como por ese lugar, en la que se iba a medir quién sería el candidato tanto de la izquierda como del centro pues sí, centro derecha, centro izquierda, que ha estado prácticamente trabajando en el proyecto del pacto histórico desde el 2018 con Gustavo Petro y más fuerte pues ya en las elecciones del 2022 que se logran ganar. Eh, esta negativa del Consejo Nacional Electoral es prácticamente pues una respuesta de la derecha a todo el proceso tan fuerte que se viene dando del pacto histórico para cambiar la intención de voto que generalmente era para la derecha, ¿no? Entonces el proyecto por todas las formas han intentado sabotear el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno progresista, y pues ahora con toda la fuerza que tiene Iván Cepeda, no encuentran más opción que frenar esta alianza en primera instancia que permitiría en algún caso ganar en primera vuelta, ¿no? De llevarse esta consulta. Entonces, una forma que encuentra la derecha con estas instituciones que pues prácticamente vienen de los gobiernos pasados y que en su mayoría están constituidas por representantes de la derecha, como pues del Centro Democrático, fueron 6 partidos quienes votaron en contra frente a 4 que lograron mantener la postura para que Iván Cepeda se mantuviera en esta consulta electoral. ¿Cuáles son los argumentos del Consejo Nacional para decir que Iván no puede participar en esta consulta? Eh, dicen que al haber participado Iván Cepeda en la consulta interna del polo democrático, y aquí está la diferencia, no puede participar ya en una consulta interpartidista. Este fue el argumento de un conjuez que ingresa al Consejo Nacional Electoral como para lograr los votos que el Consejo en la primera ronda, digamos, no logró concretar. Y este conjuez, además, es importante decir que fue uno ha sido muy cercano a Abelardo de la Espriella, que es el otro candidato. Entonces, también para tener este contexto, pues, porque efectivamente en estas instituciones no hay la dichosa neutralidad y bueno, pues hay un trabajo político muy fuerte que está interfiriendo en estas elecciones. Entonces, se argumenta que Iván Cepeda participó en la elección del 26 de octubre del 2025 por una consulta que en ese momento fue la consulta interna y desde entonces venía el saboteo porque no le dieron la personería jurídica al pacto histórico. Entonces, lo que decide el pool de abogados del pacto histórico es que no se hará por los partidos que integran el pacto histórico, sino que simplemente participará el polo democrático, que era la fuerza política de Iván Cepeda, y
este partido es el que avala las dos candidaturas, la de Carolina Corcho y la de Iván Cepeda, constituyéndose en una consulta partidista interna. Hoy el CNE dice que al haber participado en esa consulta está impedido para participar en la interpartidista, que ya sería la consulta de la izquierda con las del centro. Entonces, bueno, pues en ese lugar estamos. Iván Cepeda, el pacto histórico han dicho, nosotros seguimos adelante. Entonces, había como dos opciones. Iván en principio había dicho, vamos a recurrir a todos los argumentos jurídicos que nos garanticen la participación política. Hoy la respuesta del pacto histórico y de Iván Cepeda es, nos vamos directo a primera vuelta, a medirnos en primera vuelta, y bueno, pues estamos viendo cómo será este proceso que pues efectivamente lastima no solo la democracia, sino que hay una clara intención de afectar a el proyecto político del pacto histórico, porque además de impedir la candidatura de Iván, están impugnando las listas al Congreso, porque este 8 de marzo no solo era la elección de las consultas, sino además la importante, la que congregaba, es la elección del Congreso, las votaciones para Senado y Cámara, que serían este 8 de marzo, que se mantienen, y que bueno, pues estamos todavía ahí en este grave problema que el CNE está poniendo para frenar el proyecto político, porque en todas las encuestas, porque en el ambiente popular, con plazas llenas, es evidente que el pacto histórico es la fuerza política más grande de Colombia en este momento. Pues vaya dilema, doctora Angélica Dueñas, y con respecto de la situación de Iván Cepeda, su candidatura, para quien le está escuchando, y le haría yo dos preguntas sobre este caso. Iván Cepeda en este momento, sea de una manera o de otra, él sigue teniendo posibilidad real digamos, oficial de ser candidato a la presidencia de Colombia. Sería una pregunta. Y la otra, después de este encuentro que tuvo Gustavo Petro con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, y después una siguiente exposición que tuvo el presidente Gustavo Petro en la OEA, ¿tiene algún manejo político, alguna estrategia política con el conocimiento que le habita, doctora Angélica, este manejo que tuvo Gustavo Petro en los Estados Unidos? Bueno, empecemos por la pregunta sobre Iván Cepeda, de si podrá participar, cómo está él. Más allá de ese impedimento, puede participar en las elecciones, pero efectivamente es un golpe duro porque llegaríamos divididos. Si la consulta se mantiene, si el otro candidato, que es Roy Barreras, que es el candidato del centro, que ha estado jugándose todo este tiempo la intención de llegar a la presidencia, decide no llevar a cabo esta consulta y no unirse a Iván Cepeda, ¿no? Digamos, ayer el llamado de Roy fue: fortalezcamos la consulta y que entren otros candidatos más allá de Iván Cepeda, y en mayo, el 9 de marzo, hacemos un acuerdo político y vamos juntos en primera vuelta. Y bueno, pues esto es un riesgo muy alto, o sea, no podemos dejar a Iván, no podemos decir aquí no pasó nada y entonces el pacto que siga, porque de todas formas las encuestas siguen demostrando pues que Iván Cepeda en todos los escenarios posibles ganaría las elecciones, y Roy Barreras tendría un 2% en la que mejor lo ubica. Este llamado el pacto no lo ha aceptado, y el pacto histórico ha dicho: nosotros nos vamos directamente a primera vuelta, y más bien aquí la invitación sería a Roy Barreras pues y a todo el frente a decir: vamos unidos en primera vuelta, o sea, analicemos la situación, hagamos los acuerdos políticos y veamos que la fuerza que tiene Iván Cepeda puede ser la fuerza que hoy nos una.
En eso estamos, de las posibilidades. Las elecciones presidenciales en primera vuelta serían el 28 de mayo, el domingo 28 de mayo, si no me equivoco. Aquí sería la primera vuelta y si no se logra un acuerdo, bajar la consulta en estos días. Esto está muy movido y lo que hoy decimos puede cambiar porque así está el ambiente político en Colombia. Entonces hoy se mantiene la consulta del Frente Amplio sin Iván Cepeda y vamos con la candidatura y la apuesta pues es ganar en primera vuelta con Iván Cepeda. Esto no ha ocurrido en Colombia. Gustavo Petro en el 2022 en primera vuelta sacó 8 millones, 8.500.000 votos, alrededor de 41.5% del total de los votos en el 2022. Y no alcanzó para primera vuelta. La norma en Colombia dice que para ganar en primera vuelta el porcentaje debe ser del 50, de la mitad más uno. Entonces fueron a segunda vuelta, ustedes recuerdan, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En este pues fue una elección muy reñida, muy competida y pues logramos ganar por primera vez con el 51% de votos. Así que bueno, esta es pues yo creo que hay como un mayor aprendizaje ya para este proceso, que las elecciones en el 2022 nos dejaron una gran lección. También con Gustavo Petro la intención fue ganar en primera vuelta, pero yo creo que hoy hay un acumulado y un aprendizaje electoral más grande. Entonces, podríamos ganar en primera vuelta con esta intención, ojalá con la unidad de todas y todos los candidatos que están en esta consulta, que respaldemos el saboteo, que no respaldemos, perdón, este saboteo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo al pacto histórico y que al contrario cerremos filas en torno a la unidad del proyecto progresista para sacar mayorías en el Congreso y ganar en primera vuelta la candidatura presidencial. Aquí nosotros debemos acudir también a la historia y a los espejos que se nos presentan en América Latina, y es que en segunda vuelta la derecha siempre se ha impuesto en los proyectos de progresistas que venían muy fuertes y que en primera vuelta sacan todo un acumulado electoral, pero que en segunda vuelta la derecha se une con el centro y logra pasarlos. Así que bueno, nosotros esperamos que esto sea un aprendizaje para Colombia y que pues se imponga el sentido del proyecto político más que los proyectos personales y que seamos capaces de lograr mantener este proceso que el país lo necesita. Y la otra pregunta, Ernesto, frente a la visita de Trump, ¿podríamos repetirla, por favor? Sí, en este escenario preelectoral que Ujú. hay, Gustavo Petro decía en diciembre pasado que ya la injerencia por parte de los Estados Unidos en el proceso electoral ya estaba y hacía una convocatoria para que hubiera una observación electoral masiva y también a la OEA le hacía esta convocatoria. Y después se da este encuentro pues casi kafkiano, podríamos decirlo de alguna manera, ver a Petro ahí publicando también este libro dedicado y con esa dedicación que hace. En fin, mucho que comentar de ese encuentro Trump-Gustavo Petro. Y se hablaba también de la estrategia que manejó Gustavo Petro. Y yo quisiera escucharte pues un análisis, una valoración de este encuentro en este escenario preelectoral que desde el punto de vista de algunos de nosotros, pues Petro también está jugando en esa parte, pensando en las elecciones que vienen. No sé cuál es tu mirada al respecto. Bueno, es un tema bastante difícil este de la visita porque nos mueve entre la razón, el corazón, las pasiones, la coherencia de la política, bueno, de los proyectos de uno, digamos, más bien como de las inquietudes de la política, que en esto es puro pragmatismo, ¿no?
y esto se impone a la lógica o a veces o al deseo de uno mantener esa coherencia. Y creo que Petro estaba en un momento muy difícil. En general, el mundo entero hoy está en un momento complicado frente a la actitud de los Estados Unidos de injerencia, de invasión y sobre todo de la imposibilidad que han manifestado otros países a ponerle un freno a esto. Y ante ese aislamiento que en algún momento creo sintió Petro, que fue muy insistente en hacer llamados por ejemplo, a parar o a detener el genocidio de Gaza, a la no injerencia, al antiimperialismo, yo creo que no es como un cambio en estos principios que Petro tiene, pero sí es una jugada política estratégica de un político que está viendo cómo evitar que en el país se repitan este tipo de cosas que pasaron en Venezuela o que está intentando o que pasaron también en ámbitos electorales en Costa Rica, en Honduras, en Chile, en el que prácticamente pues ha sido directamente vista la injerencia de Estados Unidos ahí de forma muy clara, ¿no? Muy descarada, muy cínica. Y bueno, pues acercamiento de Petro con Trump. Yo creo que aquí también es importante ver y decir que Petro siempre ha tenido una política antidrogas más cercana hacia la persecución que hacia el decir no. La política antidrogas debe cambiar y bueno, él ha tenido un discurso sí un poco como movido hacia el lado de no es a los campesinos a quienes debemos atacar, sino a los grandes narcotraficantes y en esa lógica pues prácticamente se avala una alianza con Estados Unidos, ¿no? Que fue como un poco y que ha generado pues ciertas molestias entre unas y otras partes, pero bueno, quienes hemos seguido desde el principio la política antidrogas de Gustavo Petro, pues sabemos que este ha sido como uno de los puntos centrales en los que él ha mantenido esta directriz, de vamos a atacar a los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes no son los campesinos, no están aquí, están en el exterior, están en Dubái y en eso estamos dispuestos a colaborar. Entonces ha sido como más bien esa forma de decirle, oiga, nosotros también estamos interesados, un poco como en la misma lógica, yo creería como de diplomacia que se ha manejado desde México, de colaboremos, tenemos intención de acabar con el narcotráfico y veamos y no nos culpe a nosotros de un Estado narcoterrorista, porque yo no lo soy, ¿no? Es como parte de lo que quiere mostrar Petro. Y otra cosa también importante que se jugó ahí, yo creo, que es la disputa del discurso con la derecha. Y yo creo que ese también es una lectura importante que debemos hacerla frente en este contexto, ¿no? Porque es como la derecha está todo el tiempo en Estados Unidos diciéndole, oigan, queremos injerencia, Petro es un narcotraficante, o sea, montando toda una narrativa, todos unos discursos para afectar al proyecto político. Y lo que hace Petro es buscar y decir, bueno, nosotros no, y en este diálogo que yo creo que fue importante para Petro y para Colombia en general para neutralizar un poco la política injerencista de Estados Unidos, no total, ¿no? Pero hoy en términos electorales, pues podemos decir que estamos esperando que por lo menos se deje esta amenaza de Donald Trump de ingerir directamente, ¿no? Yo creo que ahí no hay confianzas totales de Trump. Uno puede esperar que hoy diga una cosa y mañana esté diciendo otra totalmente diferente. Ayer no solo Gustavo Petro estuvo mostrando también que, bueno, pues uno dice, ¿y por qué Petro como esta importancia y esto que para muchos
que hemos levantado las banderas antiimperialistas, pues nos puede como herir un poco, pero también es ver cómo con esto Gustavo Petro también está neutralizando a la derecha en Colombia, de decirles, bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con Trump, de decirle que no soy la persona que ustedes están diciendo allá que soy, y que la realidad que ustedes venden en Estados Unidos tampoco es la realidad de Colombia. Entonces, bueno, esto fue lo que se jugó Gustavo Petro, un poco decirle, miren, estas son las cifras del narcotráfico, lo que han dicho muchos, ¿no? O sea, hablar un poco de los temas en los que podrían coincidir y colaborar, y dejar a un lado los temas en los que no van a estar de acuerdo, que fueron los temas de Gaza, del cambio climático, en términos generales, ¿no? Y así fue pues esta reunión, que a mi modo de ver, pues personalmente deja como sin sabores, ¿no? Es como de los dos lados, pues la cosa buena en el término de frenar un poco en este momento la injerencia de Donald Trump y el riesgo alto que tiene Colombia de ser invadida, pero no solo por los buques, sino porque es que nosotros tenemos bases norteamericanas en el interior del territorio colombiano. O sea, hay 9 bases, y así como para México es muy difícil una disputa directa porque es su vecino inmediato, pues para nosotros también es muy complicado, porque este no es un tema reciente. O sea, Colombia ha sido durante años el aliado más importante de Estados Unidos, ¿no? Colombia fue prácticamente el Israel de América, o sea, con las bases que han estado ahí permanentes. Por eso esta ruptura también para Colombia es muy complicada por todo lo que tenemos dentro, y no solo con las bases norteamericanas, sino también con un sistema paramilitar que ha sido mantenido pues por estas fuerzas estadounidenses, y que pues ponen en riesgo la política social, y a los colombianos, ¿no? Entonces, yo creería que hoy hay un avance en estos términos, y que el pueblo colombiano está muy fuerte en las plazas, en el acompañamiento social, y que esto pues nos dará un margen para actuar y ojalá ganar en las elecciones sin que Estados Unidos pueda intervenir directamente en ellas, ¿no? Es la esperanza, y bueno, les digo, esto puede cambiar de hoy a mañana, porque con Estados Unidos no lo sabemos, ¿no? Cómo pueda actuar. Así es, doctora Angélica, realmente esto es impredecible, Donald Trump, y mientras más se acerca el proceso electoral en Colombia, pues puede también subir su tono, ¿no? Hay muchos intereses, como bien señalas. Hay dos cuestiones que yo tengo duda y que quisiera preguntarte, ¿no? La primera, en esto que nos comentabas de la decisión del Consejo Nacional Electoral, de que está impedido participar en una segunda consulta porque ya participó en la consulta interna del Polo Democrático. ¿Eso está legislado o dónde está escrito? O sea, ¿en qué se basó el Consejo Nacional Electoral para decir que ya no puede participar en esta otra consulta? Ese es por un lado. Y lo otro, esto que nos comentabas de, pues finalmente es una respuesta de la derecha dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y sin embargo, pues se reúne Donald Trump con Gustavo Petro para neutralizar, ¿no? A la derecha también nos decías, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sin embargo, pues hay una respuesta del Consejo Nacional Electoral, una respuesta de esta derecha para dividir, ¿no? Para intentar dividir y para hacer que, pues, si se fuera una segunda vuelta, si es que fuera el caso, pues ahí se juntara las derechas y lo derrotara. Entonces, frente a este escenario, Angélica, pues, ¿qué es lo que estarían previendo ustedes? Otra vez, sabemos que no hay una bolita mágica, ¿no? No podemos decir, pero ¿qué es lo que estarían previendo ustedes en este difícil escenario? Uno, de ir divididos a la elección del 31 de mayo, y dos, en el caso de lograr pasar, pues lograr tener un buen resultado en la segunda vuelta. Y lo digo también por esto que comentabas del otro candidato, Barreras, ¿no? De Roy Barreras. Pues también no sabemos si él va a aceptar
¿no? Si él, ya ahorita nos dirás si él va a aceptar, y los otros candidatos que van, por lo que entiendo, el 8 de marzo a esta consulta bueno, de ver quién será el candidato entre ellos. ¿Cuál es tu balance sobre estos elementos, querida Angélica? Bueno, digamos que está establecido prácticamente el tipo de consultas que se pueden hacer y se puede, digamos, legislativamente, pues esto es todo un mundo, mundo jurídico, pero está en la norma tanto en la Constitución como en la parte que rige las elecciones en Colombia. Y está establecido que las personas pueden participar en una consulta interna, pero, o sea, hay varias, en una interna y no podrían hacer más consultas internas en el mismo proceso, pero no está establecido que después de participar en una interna no pueda en una interpartidista, porque de hecho pues es lo que ha pasado, ¿no? Que están mezclando las dos, o sea, hay como vacíos jurídicos y formas de interpretar la norma. Entonces, lo que está diciendo el conjuez y lo que está interpretando es que si una persona participa en una consulta, independientemente si sea interpartidista o interna, ya no podrá para el mismo proceso participar en otra. La contraparte lo que dice es que solo se puede participar, que las personas pueden participar en el mismo proceso pues por ejemplo, la consulta interna, pero esta no sería límite para que puedan participar en la consulta interpartidista. Ahí es donde está como el quid del asunto que están tratando de resolver. De todas formas, ya Iván dijo, bueno, nosotros no nos vamos por la parte jurídica porque definitivamente las instituciones jurídicas están permeadas todavía por la derecha, por muchos aparatos que siguen moviendo para frenar el proyecto del pacto histórico y por lo tanto dijo, pues nos vamos ya directamente con el pueblo. Entonces esto está normado tanto en la Constitución como en todo el derecho electoral que existe en Colombia, ¿no? Que es toda una rama y frente a cómo se deben legislar las elecciones en los diferentes niveles y procesos, ¿no? Tanto municipales como presidenciales. Y está pues el estatuto que norma las elecciones y de ahí viene pues esta interpretación que ha dado el Consejo Nacional. Perdón, ahí yo te preguntaba esto, querida, hago un paréntesis, perdón, porque no sé si estaríamos o no se ha analizado así y no lo podemos analizar de esa manera, como un caso de lawfare. No sé si esto, digo, no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero finalmente pudiera ser que Iván Cepeda pues no logre ganar en la primera vuelta, ¿no? O no logre tener la mayoría, no vaya a una segunda vuelta, o que logre tener una mayoría en la primera, pero en la segunda la derecha se una, el centro derecha, ¿no? Y entonces no sé si esta decisión que toma el Consejo Nacional Electoral también puede ser, por eso te preguntaba dónde, cuáles son los elementos jurídicos y la Sí, argumentación. Perdón, cierro el sí, paréntesis. efectivamente, profe, este tema aquí es tan complicado porque son las estrategias que ha utilizado. Es decir, antes la derecha estaba, antes de los 90 lo que hicieron fue aniquilar a los partidos políticos físicamente. La muerte, por ejemplo, el genocidio contra la Unión Patriótica y contra todos los líderes de la izquierda en Colombia en estas épocas pues fue la estrategia de los 60, 70, 80 y hasta el 90. Hoy, con las instituciones jurídicas, con la democracia liberal, pues este golpe o estos intentos de neutralizar, de eliminar, lo hacen no ya físicamente, sino a través de las normas jurídicas. Y por eso también aquí comenté que no era solamente contra Iván Cepeda, sino también contra las candidaturas al Congreso y al Senado, porque efectivamente el temor es tan fuerte porque la lista que propone el pacto histórico es una lista cremallera, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, de los candidatos que además por primera vez fueron elegidos por voto popular. La gente decidió quiénes serían los candidatos que quiere que aparezcan en la lista y el orden en que fueran.
con la mayoría de votos. Entonces, anular estas listas diciendo, por ejemplo, que el pacto histórico pasó los umbrales y buscando diferentes, pues solo lo están haciendo con la izquierda. Entonces, utilizan las herramientas jurídicas para anular a los partidos, para anular el proyecto político, para aniquilar a la izquierda, ya no físicamente, sino ahora cerrando todas las vías jurídicas. Y este pues es un escenario en el que nosotros estamos pues también aquí aprendiendo todo un proceso, ¿no? Todo, es todo un aprendizaje este ejercicio de cómo ellos hacen oposición, cómo utilizan todo, porque definitivamente mueven, han logrado destituir cónsules, embajadores a través de las leyes, ¿no? Con esto que es las diferentes niveles de lawfare. Así que bueno, pues la respuesta a esto es sí, es un parte de las estrategias en este momento y porque no es solo el candidato presidencial, es un proyecto político el que está en juego y es un proyecto político pues fuerte de la izquierda y del centro que pues está tratando de sacar a Colombia de la crisis de violencia y de la pobreza en la que durante tantos años nos metió, nos introdujo la derecha en Colombia, ¿no? Esto pues es importante ahí en este caso. No sé si ahí ya quedó clara esa. Sí, Perfectamente, perfectamente, gracias, gracias. Bueno, Si algo ajá. queremos saber de Colombia, hay que consultar a Angélica, siempre digo. Sí. Oh, no, parece que gracias. como dice Elizabeth Cuesta, muy esclarecedora la explicación sobre Colombia. Cada país tiene sus asegúnes y sí, tenemos la fortuna, además de tener otra doctora en desarrollo rural de la UAM, la doctora Angélica Dueñas, y que te agradecemos muchísimo, Angélica, esta esclarecedora explicación sobre este escenario que se vive en Colombia y que seguiremos, si no te molesta, te seguiremos dando guerra ahí de vez en vez. Así que gracias, gracias siempre. Gracias a ustedes, pues es un honor y bueno, aquí por último solo decir que esperamos que lleguemos unidos a la primera vuelta que Roy, insisto, y que todos realmente sean capaces de pensar en el proyecto político que tenemos y que necesitamos ir a primera vuelta juntos, que ganemos y que no demos la espera a la segunda vuelta donde la situación se puede complicar un poco más. Muchas Muchísimas gracias. gracias, al contrario. ¿Y eso cuándo lo vamos a saber, Angélica? ¿Hasta el 8 de marzo o antes tendríamos que saber? No, yo creería que en la próxima semana, porque hay límites digamos, la registraduría pone límites para decir, no tengo ahorita clara la fecha pero creo que es hasta la próxima semana cuando tienen los partidos la opción para decidir si van o no a la consulta, porque de aparecer en el tarjetón ya no hay forma de retirarse, porque esto genera unos costos y si no lo hacen a tiempo, entonces se verán obligados a hacer la consulta. Así que esta semana va a ser pues decisiva frente a esas decisiones, frente a los acuerdos políticos que se hagan y a los acuerdos, pues a ver cómo llegamos, ¿no? Aquí esperando pues que de nuevo la grandeza política esté por encima de los intereses personales de cada uno. Esto es difícil, muy difícil porque los egos que juegan aquí, los intereses, cada quien hace sus cálculos y dice que es el que va a ser la mejor opción y el que tiene más posibilidades de ganar. Pero bueno, pues nosotros seguimos convencidos totalmente de que Iván Cepeda es la mejor opción y que tenemos posibilidades para ganar en primera vuelta. Pues como dice Angélica, es difícil y yo añadiría más que difícil, milagroso. Pero bueno, vamos a ver si algo bueno sucede de esto. Por lo pronto, Angélica, muchísimas gracias, fuerte y fraterno abrazo. Ay, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Gracias, querida. Hasta luego. Linda Hasta tarde. luego. Uf, qué, Pues la derecha actuando, Ernesto, ¿no? Actuando esta respuesta de la derecha, como nos dice Angélica, dentro del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, pues en esto que tú decías de milagroso, pues finalmente la derecha actúa porque ahorita, si fueran las elecciones en Colombia, ganaría Iván Cepeda.